Bienvenidos a Casa de Avivamiento. Nos da mucho gusto recibirlos a través del internet y a través de estos videos en DVD. Y somos una iglesia muy linda, un lugar ideal. Nos encanta escuchar la palabra de Dios, nos encanta edificarnos con la palabra de Dios y nos encanta hacer la voluntad del Señor. Y si usted está en Metepec, Estado de México, lo invitamos que se una con nosotros y que venga a este lugar, porque la única persona que falta en este lugar es usted, y le damos una fuerte bienvenida con un fuerte aplauso. Vamos a leer la Biblia en Nehemías. Vamos a abrir la Biblia en Nehemías en el capítulo 8, en el versículo 10. Y quiero titular a mi mensaje en esta mañana: El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo se llama el mensaje? El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? ¿Cuántos tienen oso? No digo gozo esta mañana. A ver, voltee y sonríale a la persona que está a su derecha, a su izquierda. Hágale esa sonrisa falsa que hace todos los domingos. Dice Nehemías capítulo 8 en el versículo 10. Luego les dijo: y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En el tiempo que fueron proclamadas estas palabras, fíjense lo que había pasado. Escuche bien, vamos a tener un poquito de trasfondo. Los israelitas acababan de regresar de Babilonia bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. ¿Bajo el liderazgo de quién? ¿De quién? Y venían de ser cautivos ¿de quién? De Babilonia. Diga Babilonia. Ok. El pueblo ya había reconstruido las murallas de Jerusalén y ahora habían puesto sus miras en reconstruir el templo y comenzar a reedificar la nación. Fíjense cómo el pueblo de Dios, antes de construir sus casas, primero era construir la iglesia y luego sus casas. Pero bueno, ese es otro sermón. En ese momento, Nehemías, cuando terminan las murallas de Jericó, vamos a suponer que son las murallas, ¿verdad? No son las murallitas, pero bueno, esos son los murallones, los que hay en Jericó, digo, en Jerusalén, unas murallas muy grandes. Habían terminado de construir las murallas y dentro de las murallas se comenzaba a reconstruir Jerusalén. En Nehemías capítulo 8, en el versículo 1 dice así, Nehemías 8:1, vean lo que dice. Dice, y se juntó todo el pueblo. Rubén, pásame mi Biblia, por favor. Dice, y se reunió, o se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera, ¿qué cosa? Digan la Biblia, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Gracias. La cual había dado a Israel. Ok. Entonces, vamos a poner el panorama en nuestra mente. Estamos aprendiendo Biblia, estamos aprendiendo revelación de la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 8 que se juntó todo el pueblo como un hombre. Diga, como un hombre. O sea, estábamos como nosotros reunidos el día de hoy. La única diferencia es que había 42,360 israelitas. ¿Cuántos había? Había una iglesia grande, ¿verdad que sí? Eran 42,360 israelitas. También aprendo estudiando todo esto. Para eso somos pastores, para estudiar más profundamente esto y enseñarles a ustedes, porque no lo dice el primer versículo. Esto lo aprendemos en otros versículos y estudiando. Había 7,300 edecanes. ¿Cuántos edecanes había? 7,300 servidores. Y había 245 cantores. En total había una congregación de 50,000 personas. ¿Cuántas personas había?
50,000 personas. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia de Lakewood en los Estados Unidos, allá en Houston, Texas, me decían que tenían 3,000 servidores. 3,000 personas sirven al Señor en los servicios. Es una congregación de 45,000 personas. Y hay 3 servicios de 16,000, otro de 15,000, otro de 9,000, y el de Marcos Witt como de otros 9,000. O sea, son casi 60,000 personas. Algún día Casa de Avivamiento tendrá 50,000 también. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Gracias por su entusiasmo. Ahora, estaban reunidos. ¿Qué fue lo que hizo Esdras cuando estaban todos reunidos? Dice la Biblia que comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Esdras? Predicar la palabra de Dios. La escritura, dice la escritura que el pueblo estaba hambriento por oír la palabra de Dios. Leamos el versículo 2 de Nehemías y dice, y el sacerdote, Nehemías 8:2, y el sacerdote Esdras, vean lo que hizo el sacerdote Esdras, trajo la palabra, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. O sea que nada más había cunero, Gaby. No había que para de 13 a 14, todos los que pudieran entender, antiguamente acostumbraban a sentarse a escuchar la palabra de Dios. Dice, el primer día del mes séptimo. Y dice en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza, o sea, leyó de la Biblia, de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Vean cuánto duraban los servicios a Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a también, no a enseñar esto, pero tengo referencias del Nuevo Testamento. Fíjense desde qué hora a qué hora. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían, ¿qué? Entender. Y todos los que podían, ¿qué? Entender, y los oídos de todo el pueblo, todos estaban atentos ¿a qué? Todos estaban ¿qué? No había nexteles, ¿verdad que no? No había celulares. Ahorita todos los celulares deben estar apagados, porque créame que Dios le va a hablar a través de la Biblia, no le va a hablar Dios a su celular, ténganlo por seguro. Y usted debe de apartar el tiempo y honrar a Dios, honrar su palabra. Cuando se sienta a tomar un estudio, debe apagar sus celulares, porque es un tiempo que debe dedicar a Dios. Hay que honrar a Dios, hay que honrar su palabra. Por eso no tenemos niños corriendo, no tenemos distracciones, estamos honrando la Biblia. Estamos honrando al Espíritu Santo. Ahora, fíjese que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, reunidos, dice la Biblia, dentro de las murallas, no tenía la gente, vamos a aprender de la gente algo, no tenían necesidad ni obligación de escuchar la palabra de Dios. Todo el pueblo estaba reunido escuchando la palabra. Vaya que este pueblo era un pueblo hambriento por la palabra de Dios y estaban dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra de Dios, y todo el pueblo estaba deseoso de ser gobernados por la palabra de Dios y que sus vidas fueran amoldadas por la Biblia. ¡Qué escena tan increíble! Sorprendentemente, Esdras predicó a esta multitud o a esta muchedumbre. Le voy a decir cuánto tiempo duraban las prédicas en el tiempo de Esdras y en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuánto duraban los sermones? Diga conmigo, de 5 a 6 horas. Aleluya. Lo mismo que duran nuestros servicios. ¿Verdad que sí? No, diga, ¿verdad que no?
¿Verdad que no? Hay unos que ya llevan 45 minutos y dicen, hijo, ya se colgó. Vamos a aprender algo muy importante el día de hoy, porque ningún hijo de Dios debe de tener esa actitud cuando va a la iglesia. Y si usted quiere tener la presencia, el gozo de Dios en su vida, tiene que aprender a sentarse, a escuchar la palabra, a no distraerse y estar atento a lo que se predica desde este púlpito. Dice la Biblia en el versículo 3 que predicó desde el alba ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía, y nadie estaba viendo sus relojes. Ojalá ni trajeran relojes los domingos, pero bueno, son tiempos diferentes. Y los oídos de todo el pueblo, digan de todos, todos estaban poniendo atención. Y si alguien hablaba, y si alguien se reía, y si alguien distraía a alguien, ¿cómo le hacían? Shh. Y si alguien comenzaba a hablar por teléfono, ¿cómo le hacían todos? Shh. Le hacían shh, shh. Así nos hace mi abuelita. Cuando los niños están haciendo algo, agarra y muy propia mi abuelita, nada más voltea y hace shh. Ya sabemos que es la abuela y se cuadran todos. Así que cuando alguien esté distrayendo, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo? Eso es todo. Qué atención, gracias a Dios. Este pueblo estaba cautivado por la Biblia. Yo le quiero preguntar, ¿qué tan cautivado está usted por la Biblia? ¿Con qué ganas viene los domingos a escuchar los sermones? ¿Con qué ganas viene usted a escuchar la palabra de Dios? Esa es una escena increíble, porque hoy en día no veo esto y creo que el pecado de las iglesias de hoy, del siglo XXI, escuche lo que le estoy diciendo, en mi opinión personal, en mi apreciación, el pecado de nuestras congregaciones, de todas las iglesias en nuestro país, en México, es que hay muy poca hambre por la palabra. El verdadero avivamiento no se podrá consumir, no podrá llegar a casa de avivamiento. El avivamiento, el espiritual que estamos esperando, el mover del Espíritu Santo, no puede descender sobre esta iglesia si cada uno de nosotros no mostramos un verdadero interés y un hambre por recibir la palabra de Dios cada domingo en nuestras vidas. De hecho, cuando un cristiano le comienza a aburrir la Biblia y le comienza a aburrir la predicación y está viendo su reloj y está pensando en la tarde y está pensando en otras cosas, a ese cristiano inmediatamente se le va el gozo del Señor. ¿Qué se le va a ese cristiano? El cristiano que se aburre de oír la Biblia es un cristiano que ya no tiene gozo. Pero el cristiano que tiene hambre, que tiene deseos, que viene a escuchar la palabra, que llega temprano, que se discipula, que viene durante la semana a tomar estudios, son cristianos hambrientos, llenos de Dios, hambrientos de Dios. Entonces, todos tenían hambre por la palabra de Dios. Miren, les voy a contar algo. En el siglo XIX, principios del siglo XIX, había un predicador que se llama Carlos Spurgeon. ¿Cómo se llamaba? Carlos Spurgeon. Le estoy enseñando un poquito, qué diferencia. Estoy enseñando un poco de historia cristiana, del cristianismo. Carlos Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. Él a la edad de 19, 21 años de edad, ya pastoreaba una congregación que se llamaba el Tabernáculo Metropolitano en Londres, en Inglaterra. Este Carlos Spurgeon llegó a tener una congregación de 5,000 personas. ¿Cuántas personas tenía? 5,000 personas. En los tiempos de Carlos Spurgeon venían los cristianos a escuchar sus sermones porque dicen que era un hombre potente, era un hombre que predicaba la palabra, era un hombre que cuando predicaba la palabra la gente caía bajo convicción del Espíritu Santo. Pero la cosa es que no era el único que predicaba poderosamente la palabra de Dios, sino que también había otros predicadores en la misma ciudad
de Londres, en Inglaterra, que predicaban poderosamente la palabra de Dios. Y mire que había tanta hambre que no cabían más de 5,000 personas. Por eso no venían más personas a la iglesia. Cuando la gente no cabía, se iba a otras congregaciones porque no cabían en la iglesia de Carlos Spurgeon. Y era tan poderosa la palabra que 5,000 y más y miles de personas durante todo el día, en varios servicios de 5,000 personas, escuchaban la palabra, estaban atentos, y dice la historia que por horas Carlos Spurgeon predicaba la palabra y una sola alma no se movía del lugar. Había un hambre y vino un avivamiento espiritual que sacudió Inglaterra entero. De hecho, queridos hermanos, dice la historia, leyendo la biografía, que el parlamento o la Cámara de los Comunes se reunían los lunes, o sea, los senadores y los diputados, para discutir los sermones de Carlos Spurgeon y de otros pastores en la ciudad, y sobre eso comenzaban a hacer las leyes y dictaban las leyes de Inglaterra. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Denle un aplauso al Señor. Eso es avivamiento espiritual. Eso es avivamiento. No habían sermones elocuentes en los tiempos de Esdras. Esdras predicaba por horas las escrituras, leía por horas interminables la palabra de Dios. La Biblia dice, cuando usted lee todo el contexto, que mientras él predicaba, la gente se emocionaba. Mientras él leía, hay veces que no predicaba, hay veces que Esdras comenzaba a leer por horas, 3 horas, y seguía leyendo, y la gente estaba atenta y escuchaba, y no había pantallas, y no había videos, y no había nada. La gente oía. Yo me imagino la voz potente de ese profeta o de ese hombre Esdras compartiendo, leyendo. Todos escuchaban, y entre más oían, escuche bien, entre más oían la palabra de Dios, más se emocionaban. A veces Esdras estaba tan emocionado de lo que estaba predicando, que dice en el capítulo 8, en el versículo 6, que se detenía para bendecir al Señor, al gran Dios, y la gloria del Señor descendió poderosamente, y todos levantaron sus manos para alabar a Dios. Escuche bien, dice la Biblia, la gloria del Señor descendió. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que en su hogar, en su trabajo, en nuestra congregación de Casa de Avivamiento, en nuestros ministerios, en Metepec, en Toluca, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, descienda la gloria de Dios? ¿Cuántos verdaderamente lo quieren? ¿Cuántos de veras lo desean? ¿Cuántos quisieran ver que en los futuros años o en los siguientes años veamos un avivamiento tan espiritual, tan fuerte, tan lleno de la presencia del Espíritu de Dios, que hasta los diputados y los senadores y los políticos y los presidentes municipales se sienten el domingo, y en vez de tener la reunión con sus cabildos y con todo para ver las leyes y para ver lo que tienen que hacer en el municipio, y digan ellos y diga la presidenta municipal y diga la otra presidenta municipal, ¿qué les pareció el mensaje del domingo? Oye, ¿te postraste? Oraron por ti. Y a ver, todos mis cabildos, ¿cuántos fueron a la iglesia el domingo? A ver, tú faltaste. ¿Por qué faltaste? Y a ver, ahora todos obligados a ir a la iglesia. ¿Cuántos quisieran ver esos tiempos? México los va a vivir. Denle un aplauso al Señor por eso. Yo creo que lo vamos a vivir. Pero todo nace con una sola cosa: hambre por la palabra. ¿Cuántos papás me dicen, mi hijo, mi hija? Pero muchos de ustedes, papás, ni vienen a los estudios, ni se disipulan. Creen que porque prenden enlace en un video en la semana, o porque en sus casas leen ustedes la Biblia, es suficiente. La Biblia dice que no. La Biblia dice que te tienes que congregar. La Biblia dice que te tienes que discipular. La Biblia dice que cada cristiano
tiene que convertirse en un discípulo, y un discípulo es un seguidor de Cristo. Y lo dice también en Efesios, en el capítulo 5, no me acuerdo en qué versículo, capítulo 5, dice: y Él constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a ustedes, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. La Biblia dice que Dios levanta pastores, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros para enseñarles a ustedes. Y ustedes tienen que venir los domingos. Ya si no vienen entre semana, por lo menos ya vengan los domingos. Y como dice mi papá, una mamilita cada domingo, a ver si con eso puede sobrevivir y tener defensas espirituales. Pero debe discipularse. Tiene que enseñarle a sus hijos a congregarse. No puede estar faltando porque pasa la mosca y porque no sé qué y la reunión de no sé qué. Usted tiene que hacer el compromiso delante de Dios de congregarse y no venir si siente bonito y si siente bonito y si siente bonito y si oraron por usted o si no. Usted viene con una convicción de oír y usted se tiene que congregar, escuche bien, en una iglesia donde se enseña la Biblia. Y no donde llegan los domingos y a ver una obra de teatro y ahora el especial musical y ahora no sé qué y ahora vamos a hablar y vamos a contarnos cuantos chistes y se nos fue la hora. Ay, perdón, hermanos, se nos fue el tiempo, pero recojamos los diezmos y las ofrendas. Eso sí no se les olvida. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios necesita cambiar, necesita transformar, necesita retar. Por eso le decimos, nuestros corazones están receptivos. Hoy escucharé, recibiré la inescrutable palabra inspirada de Dios a mi vida. Y tenemos que venir con un corazón receptivo cada domingo y en cada estudio y decirle: Dios, háblame a través de tu palabra. En mi iglesia de Casa de Avivamiento se enseña la palabra. Cada domingo nos van a dar una palabra. Nos va a decir algo el pastor acerca de la palabra de Dios. Y yo tengo el compromiso delante de Dios y de ustedes de cada domingo abrir la Biblia, exponer la Biblia y compartirles la Biblia, el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Y ustedes tienen el compromiso de venir y escucharla y cambiar y aplicarla y vivirla y amarla. Denle un fuerte aplauso al Señor. Queridos hermanos, por mucho tiempo yo pensé que el avivamiento que viene a México y a las iglesias era un avivamiento donde los cojos iban a parar, donde los ciegos iban a ver, donde iba a caer polvo del cielo, y diamantes iban a aparecer por todos lados. Y me comencé a dar cuenta y comencé a leer la escritura y comencé a ver la historia de la iglesia y me di cuenta de algo, que aunque esas son manifestaciones, muchas de ellas del Señor y del poder, y Dios levanta cojos y Dios da vista a los ciegos y Dios sana cánceres y ese tipo de cosas, el verdadero arrepentimiento se manifiesta cuando el pueblo tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. Y estamos viendo cada barbaridad ya en la televisión. Es increíble ver a los hermanos en el sermón viendo sus relojes. ¿A qué hora va a terminar? Ya se va a colgar y hoy se colgó, pastor. Y esto, bueno, nosotros vivimos otros tiempos, ya no son como antes. Antes la gente tenía más tiempo, también lo reconozco. Pero es increíble decir en el nombre de Jesús, amén, y unos ya se están parando y corriendo al estacionamiento. Parecen 100 metros planos a ver quién llega primero a su auto. ¡Qué mal! ¡Qué falta de hambre por Dios! ¡Qué falta de hambre por el Señor! ¡Qué falta! Usted no se vaya ningún domingo hasta que reciba la bendición pastoral desde este lugar. Cuando yo le diga, lo bendigo en el nombre de Jesús, y le digan desde este lugar, queda usted despedido,
retírese, pero no ande y yo voy a ser el primero en salir y yo no voy a hacer cola y yo esto y yo voy a correr al CD, yo voy a ser el primero en comprar el CD. No, cuando esté escuchando la palabra, concéntrese en la palabra, venga a escuchar la palabra y aplique la palabra a su vida y quédese hasta la última gotita de bendición del cielo. Usted no diga, ya me mojé tantito, ¿verdad? Si usted estuviera en el desierto y nunca hubiera llovido y usted tiene hambre y usted tiene sed y no ha visto agua y comienza a llover en ese desierto, usted saldría, usted estaría recibiendo esa lluvia y se quedaría con la boca abierta, recibiendo esa agua entrando por su boca y mojándose y disfrutando y jugando en los charcos de agua, y usted estaría gozándose diciendo, ¡ay! Llovió, llovió, qué rico, que no deje de llover. Venga, porque dice la Biblia que su palabra son ríos, es lluvia de avivamiento para tu vida. Gracias por su entusiasmo. Aleluya. Emociónese. A ver, hágale. ¡Yuhu! Eso, muy bien. Yo les digo a mis servidores en la mañana, diviértanse. Si la hermana no se quiere sentar, que no se siente. Pero eso sí, a los de protección civil sí obedézcanlos, porque están para su bien. Es increíble que hay gente que no los obedece. Se rebelan, les avientan el carro. Pero hay hermanitas bien lindas que los domingos les traen tortas. Ellos están aquí desde tempranito, acomodan, les dicen cómo hacerlo mejor, cómo los cruzan. Hay unos que se salen corriendo, unos se atraviesan por allá, otros por allá. Si los atropellan, no es nuestro problema. Los de protección civil los cruzan por un solo carril, por un solo lugar, para que haya orden. Hay que aprender a obedecer, hay que sujetarse también. Y gracias por las hermanitas que traen las tortas los domingos. Aleluyita, gloria a Dios. Nada más que póngales más jamón. El avivamiento que vimos en Nehemías capítulo 8 es un ejemplo que puede existir en la iglesia actualmente. Y no para que estemos desalojando la iglesia lo más pronto posible, pero ¿cuántas iglesias el líder de alabanza dice un grito de júbilo y todos gritos de júbilo? ¿Cuántos le alaban al Señor y todos le alaban? Pero eso es puro ruido y pocas nueces. Diga, puro ruido y pocas nueces. No hay un verdadero gozo en el interior, no hay un verdadero motivo, no hay una verdadera alegría, no hay un verdadero motivo para alabar al Señor. Y a ver cuántos guardan su palabra y cuántos dicen amén, amén. Pero eso es algo que tiene que surgir de algo que está pasando en mi corazón, algo que está sucediendo en mi vida, algo que está sucediendo aquí adentro. Y yo vengo los domingos con ese gozo, con esa alegría. Hay unos que están así en la alabanza, ¿verdad? Canta y danza al rey que viene pronto, qué felicidad, llena, grande, ¿sí? O sea, mala onda, mala onda. Estamos en adoración y levanten sus manos y adoren al Señor. Hermanos, es tan bonito adorar a Dios, tan hermoso levantarnos y exaltarlo y tener comunión con Él. Y miren, hermanos, que dice la Biblia que cuando 2 o 3 se ponen reunidos sobre una cosa, dice la Biblia que Dios lo hace. Cuando nos juntamos aquí 600, 700 personas cada domingo y adoramos y levantamos el nombre del Señor y le proclamamos y a una sola voz le adoramos, la gloria desciende. Sí. El Señor desciende. Y esa gloria comienza a levantar a los enfermos, a los dolidos, a los amargados, a los deprimidos, a los endemoniados, los comienza a liberar. La gloria de Dios hace la diferencia. El resultado de la poderosa predicación es el quebranto también. Y todo el pueblo, dice la Biblia, comenzó a llorar cuando oyeron las palabras de la ley en el versículo 9, 8-9. Nehemías 8:9. Vamos a ver lo que dice. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba
Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué dijeron esto? Dice, porque todo el pueblo, ¿qué hacía? Lloraba, lloraba. Querían más de la palabra de Dios. Lloraban delante de la presencia de Dios. Todo el pueblo lloró cuando escucharon la asombrosa ley de Dios. Yo me imagino a 50,000 personas llorando. Imagínense, 50,000 personas llorando, todos. 50,000 Kleenex, imagínense, distribuyendo los edecanes Kleenex por todos lados, todos llorando en la presencia del Señor. Yo creo que no es una imagen de cómo debe ser la iglesia, pero yo sé que la predicación de la palabra de Dios nos quebranta y cambia y transforma nuestras vidas. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos de ustedes sinceramente han llorado alguna vez después de una predicación? Se han arrepentido delante de Dios en un congreso, en un evento, en un concierto, han llorado, han comenzado a llorar. ¿Cuántos de ustedes lloraron cuando se convirtieron a Cristo? Y cuando te predicaron la palabra de Dios. Dicen que nos hacemos bien llorones cuando somos cristianos. La pregunta es que si sucede lo mismo durante un avivamiento. La palabra de Dios es tan poderosa, escuche bien, en un avivamiento espiritual, que si todos venimos con hambre de Dios y venimos cada domingo con ganas de oír a Dios y con ganas de hacer la palabra, practicar la palabra, y si la Biblia dice que no tengas un amante y obedeces, y si la Biblia dice que no robes, no robas, y si la Biblia dice que no desees a la mujer de tu prójimo y no la deseas, y comienzas a oír la Biblia y comienzas a ser un hacedor de la palabra, ese avivamiento va a llegar a tu vida. Y esta congregación va a ser transformada, no por los grandes predicadores que predican en este púlpito, sino por la palabra que se predica en este púlpito, y porque la gente y ustedes vienen con hambre y con deseos de comer de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre? Tienen dinero en la cartera y dicen: me voy a un buen restaurante, me voy a Don Asado. Aleluyita, gloria a Dios. Y me voy a comer me das mi comisión, por favor, Guillermo, porque hoy van a ir muchos hermanos a comer ahí. Me voy a comer un buen asadito, me voy a comer una buena carne uruguaya, y no me importa pagar lo que sea, con tal de tener esa carne en mis dientes, ese tamajoque en mi boca, esa copita de vino tinto para que amarre también ahí, para que no me dé tanto colesterol. Y luego voy a echar mi postres. Mire, y la gente paga por comer bien, por comer rico, ¿sí o no? Comen bien y pagan y todo, ¿no? Pero ¿cuántos de veras pagan el precio por tener hambre y escuchar la palabra del Señor? Y hacen el esfuerzo. Hay gente que se va hasta México a comer los domingos. Unos se van a Querétaro, unos se van a otros lados. Hay un restaurante buenísimo en Querétaro. Vamos, con hambre vas a cualquier lado. Y si te invitan, mejor. A la gorra, ni quién. Proverbios 3:16. Cuando hay hambre, haces lo imposible. Hermano y hermana, si no te dan ganas de ir los domingos a la iglesia, si no te dan ganas de alabar a Dios, si no te dan ganas de venir entre semana a los estudios, algo está pasando en tu vida, se te está yendo el gozo. Se te está yendo el gozo de tu salvación. Te estás apagando espiritualmente, te estás alejando del Espíritu Santo, te estás alejando de la presencia de Dios, porque entre más te acercas a Dios, más quieres oír de Dios, más hambre tienes de Dios, más quieres escuchar y más quieres hacer y cumplir la voluntad del Señor en tu vida. Dice Nehemías capítulo 8, en el versículo 10, que el gozo del Señor es que
Fíjense que aquí no dice que un billete en el banco es tu fortaleza. Hay unos que les cae una buena lanita y ya se sienten seguros. ¿Saben qué es lo bonito de no tener dinero? Yo le voy a decir lo bonito de no tener dinero. Lo bonito de no tener dinero es decir, Señor, no tengo dinero, pero tú, te tengo a ti y lo tengo a todo. No tengo lana, Señor, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, y si tú abres la ventana de los cielos, tengo todo y no me falta nada. Amén. Este gozo solo puede venir a la vida de los creyentes cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. Digan arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Dar una media vuelta, no de 360 porque es regresar al mismo lugar, una vuelta de 180 grados. Significa que si yo andaba caminando por este camino, me arrepiento y comienzo a caminar por este camino. No me vuelvo a regresar al mismo camino. No me vuelvo a regresar al mismo lugar que estaba. ¿Y saben qué he aprendido en la Biblia, hermanos? Que todos los días nos tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados. Todos los días nos tenemos que, ¿qué? Todos los días tenemos que confesar y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Si usted se duerme un día sin arrepentirse, si usted se duerme un día sin confesar sus pecados, si usted pasa un día sin arrepentirse y pedirle perdón a Dios por lo que hizo, será un día que se va a acostar sin gozo y sin la presencia del Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos nunca asocian el gozo con el arrepentimiento. Y de acuerdo a Nehemías, el arrepentimiento fue antes que el gozo. ¿Cuántos de ustedes quieren el gozo del Señor? ¿No? Ese gozo que estás... ¿Cómo te llamas? Sí. Miguel, me encanta saludar a Miguel. Siempre está así. Y lo volteas a ver y... Lo volteas a ver. Mira, párate para que te vean los... Atrás como diputados. Mira, pero mira, la sonrisita así. Siempre está sonriendo. Siempre tiene gozo. ¿No? Y hay unos que los pasan a saludar, siempre están. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? No tienen gozo en su corazón, no hay gozo, no hay risa, no se gozan. Muchos dicen, es que los cristianos son bien aburridos, bien apáticos. ¿Verdad que no es cierto? ¿Qué clase de cristianos has conocido tú? Nos divertimos, nos reímos. Ayer nos fuimos a Ixtapan de la Sal el viernes con 15 varones y comimos y nos reímos, nos divertimos, los aventamos a la alberca. A uno le dio una pulmonía bien rica, bien sabrosa, pero nos gozamos, ¿no? Nos gozamos, nos divertimos, la pasamos bien. Nada más que la gente cree que si no tomas alcohol no te puedes divertir. Ahora en todas las bodas, ¿qué hacen en todas las bodas? Y el chupe. Pregúntate para qué el chupe, ¿no? El chupirul. Uy, es que si no hay chupirul se van a ofender. Pues que se ofendan. Y en vez de gastar en chupirul, llévatela a Italia, a Nápoles o a la Ribera Napolitana a tu mujer. A veces que hacemos tantas cosas, ¿no? Para emborrachar, luego ahí está el compadre tirándole la onda a la sobrina. Y la sobrina al tío, y luego se acaban peleando. Acaba un San Quintín ¿No han ido a esas bodas o no? ¿Les han contado o no? Suponen unas tremendas guarapetas. Hay veces que hasta duran 2 días. Los novios ya están en Francia y siguen ahí celebrando. Está bien brindar y un brindis y eso, pero ¿cuánto invierte la gente en alcohol? Y la gente dice, uy, si no hay alcohol, qué aburrido. Vámonos, no hay chupe. Y así están los jóvenes de hoy. Si no hay alcohol, se lo llevan en su cajuela y lo meten a la fiesta, ¿no? Somos gente divertida. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
El gozo del Señor, fíjense, el único que nos puede dar, el alcohol es gozo falso, las drogas es gozo falso, la inmoralidad es gozo falso, es la imitación del diablo de lo que Dios nos quiere dar. El gozo del Señor es el gozo verdadero, porque ese no se acaba en 5 horas ni en 6 horas. El gozo del Señor permanece para siempre. ¡Ea! Y cualquier cristiano que camine en arrepentimiento y se arrepienta de sus pecados y confiese sus pecados, tendrá el gozo de Dios. Y yo creo que lo que le hace falta a miles de iglesias el día de hoy es que los que vienen del mundo, nuestros vecinos, la gente que viene por primera vez, diga: ¿qué onda aquí? ¿Qué pasa? Están todos bien contentos, aplaude y aplaude, bailando, danzando. Yo quiero más de eso. Pero imagínense llegar a su vecina, ¿no? Y llega aquí, estamos todos... Y ella viene depre porque también lo dejó el marido. Llega aquí y los ve a todos llorar, pues se va a ir más deprimida, ¿o no? Hay unos que dicen: es que yo no voy a la iglesia de los llorones, porque dicen que en la iglesia es puro llorón. Yo estoy convencido que a la iglesia venimos a gozarnos, a disfrutar a Dios. No venimos a enterrar a nadie. Él ya fue enterrado y resucitó. Venimos a celebrar la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Aleluya. Sí. Amén. Y venimos a saltar, a danzar. Hay hermanos que aquí están en la alabanza, ahí está la alabanza, y unos como que quieren empezarse así a mover y... Ay, no, perdón, si se persinan. No, no, no. Como en la iglesia, ¿no? Pero los ves así, esos mismos, a la boda que estaban anoche. Y nadie los... siéntese ya, compadre. No, la culebrita y todo, ¿verdad? Y hasta la cuerda baja, está todo, ¿no? Hasta lo aventaron y a la alberca lo echaron. No, o sea, pero una alegría. Llega aquí a la iglesia, una seriedad, una cara de crudo, retortijón, no sé qué le duele la panza, qué tiene. Si mira, si bailamos para la música del mundo y en una boda, una fiesta, y a mí me preguntan: ¿puede un cristiano ir a una boda? Yo les digo, de mundanos, les digo: claro que sí, y podemos ir a muchos lugares si vamos y somos un testimonio, hermanos. Y ahí andas, ¿verdad? No, es que Cristo te ama. Y, no, no, no. El Señor es nuestra fortaleza y podemos compartir el Señor. Por eso a Cristo se le decía que andaba con pecadores y le decían borracho, y a Juan el Bautista, porque él iba a evangelizar, él iba a ganar, él iba. Bueno, hay unos que dicen: el pastor dijo que no tiene nada de malo. Y se ponen igual de cohetes que todos y fuman igual que todos. Yo no dije eso. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Siempre en una boda hay una comadre, un compadre, un tío, una tía, alguien que necesita escuchar de Dios. Y es el mejor lugar para evangelizarlos. Miren, hoy saliendo de mi casa, de la casa de todos ustedes, todos están invitados, de nada. Nada más que no lleguen al mismo tiempo, por favor. Cuando salía de mi casa, vi una escena terrible. Veo a un papá en la esquina, una mamá a media cuadra, a una niña llorando con el papá y un niño. O sea, eran las 8:45, 8:45 de la mañana. Una escena terrible. Hoy es el día de la familia, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, qué escena. Nunca lo había visto. La niña, de 13 años de edad aproximadamente, corriendo hacia su papá: papá, no te vayas de la casa. No te vayas de la casa, papá, no te vayas. Y se le colgaba en el cuello a su papá.
Y luego corría con su mamá, mamá, regresa con mi papá. Y luego la otra niña se iba con el papá, papá, regresa con mi mamá. Y había vecinos ahí asomados y yo era un lloro y un gritar y me rompió el corazón, me rompió el corazón. Dije, son mis vecinos, bueno, yo no sé, yo nunca los había visto, yo no sé si iban a la vuelta, si corrieron media cuadra y llegaron enfrente de mi casa, pero cuánta necesidad hay en el mundo, hermanos. ¿Cuánta gente necesita el gozo, la presencia? Necesita las palabras que saltan para vida eterna. El mundo está necesitado, hambriento, y nosotros tenemos esa palabra en nuestras vidas y esa palabra podemos predicar. Por eso el domingo 21 todos debemos de traer a alguien que no conoce al Señor. Uno o varios. Y desde hoy vas a decir, ¿a quién voy a invitar? Y vas a sacar tu lista, tal, 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 tal. Y vas a comenzar a orar, porque no saben cuántos obstáculos tienen los inconversos que les pone el diablo para venir a un lugar para escuchar la palabra de Dios. Por eso vas a comenzar a rodearlos, cubrirlos con la sangre, cubrirlos con los ángeles del Señor, y ese día van a estar aquí, y ese día se van a poner de pie, y ese día se van a arrepentir de sus pecados, y si no se ponen de pie, van a salir con la palabra en sus vidas, gracias a que tú le hablaste y trajiste a alguien, y ese escuchó la palabra, y es una eternidad, una salvación para toda la eternidad. Es una bendición cuando todos los cristianos hacemos esto. Cuando todos predicamos, cuando todos invitamos a alguien, y finalmente, cuando dejamos de arrepentirnos de nuestros pecados, el gozo se nos va. Cuando David desobedeció el gozo del Señor se apartó de su vida. Vean lo que dice el Salmo 51, versículo 2. Salmos capítulo 51, versículo 2 y versículo 3. No saben qué hermoso es predicar la palabra de Dios y ver este lugar lleno y cada vez más lleno y más lleno y más lleno de gente. Denle un aplauso al Señor por sus vidas. Aleluya. Hoy se nos volvieron a terminar las sillas que habíamos sacado, lleno, y vienen a escuchar y vienen a escuchar. Unos van, unos regresan, otros se van un tiempo y vuelven a regresar, pero quédense en un lugar, escuchen la palabra de Dios, vengan con hambre. Es una bendición venir a escuchar la palabra de Dios. En el Salmo 51, versículo 2, dice la palabra del Señor, el rey David decía que el gozo se había ido de su vida. Dice, lávame más y más. Él oró así. Él oró cuando estaba arrepentido. El Salmo 51, el que estamos leyendo, David lo escribió cuando pecó contra Betsabé. ¿Contra quién pecó? O sea, la tomó por mujer. ¿Se acuerdan que hablé de eso el domingo pasado? Y mandó matar a su esposo y se quedó con ella. Pero ¿saben cuánto pasó antes de que? ¿Sí se acuerdan de la historia, no? Llega el profeta Natán y le dice, un hombre tenía cientos de corderitos. Y este hombre que tenía cientos de corderitos no necesitaba nada. Va con un hombre que tiene un solo corderito y va y le quita su corderito y se alimenta a él y sus criados. ¿Qué se debe de hacer? David, lleno de furia, lleno de enojo, dice, ese hombre merece la muerte y que 4 veces pague por su pecado. Y Natán se voltea y le dice, ¿qué le dice? Ese hombre eres tú, David, que le has quitado a Urías, Eteo, la única mujer que tenía, teniendo un harem de mujeres, teniendo puras concubinas, y le quita a su única mujer. Tú eres ese hombre. Y David se sentencia a su propia condenación. Pone sentencia y se condena a sí mismo, porque David, como dijo que ese hombre pagara 4 veces, David perdió a 4 de sus hijos. Pero ¿saben cuánto pasó antes de que Natán le dijera a David que había tomado a la esposa de Urías, Eteo, no Ateo, Eteo? ¿Saben cuánto tiempo había pasado, queridos amigos? ¿Saben cuánto tiempo? 1 año. O sea que David tuvo 1 año para arrepentirse y no se arrepintió. Y el día de hoy, Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas de tus movidas, de tus tranzas, de la pornografía que ves en tu casa, de la inmoralidad, del alcoholismo.
de la mujer con la que estás saliendo, que no es tu esposa o tu esposo, Dios hoy te dice, arrepiéntete y vendrá el gozo de tu salvación. Ve lo que decía David, dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Estamos ahí, Kenji? Dice, porque yo reconozco, dice David, ¿qué dice David? Reconozco mis pecados y mi pecado está siempre delante de mí, purifícame. Y luego en el versículo 12 dice David ora a Dios para que Dios le regrese algo que había perdido y le dice, vuélveme el gozo de ¿qué? Hermano, el cristiano y la cristiana que camina en pecado no tiene gozo. Y creo que esto explica el manto mortal que puede pender sobre muchas iglesias el día de hoy. En otras palabras, si en casa de avivamiento hay pecado, en casa de avivamiento no puede haber el gozo del Señor. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Si yo viviera en pecado, como pastor, no podría tener gozo en mi vida, ni la iglesia podría tener gozo, empezando por su pastor, por el líder, por la cabeza de esta, o la cabeza terrenal de esta congregación, porque la cabeza es Cristo de esta iglesia. Yo les pregunto, ¿cómo puede derramar el Espíritu Santo gozo? En un pueblo, en los hijos de Dios que continúan en adulterio, en adicciones, en cosas materiales, en hombres y mujeres que viven perdidamente para el dinero nada más. ¿Cómo puede venir el gozo de esa familia? Puras broncas, puras groserías en la casa, puras insultos, puros regaños, pura falta de respeto en el hogar. ¿Cómo puede descender en esa familia el gozo si no se arrepienten y no tienen hambre por la palabra? Aún cristianos prohibiendo a sus esposas, a sus hijos ir a la iglesia. Sí, la amargura de su corazón, el pecado en sus vidas, no permitiendo que otros sean libres. Y aún dice la Biblia, no entran y no dejan entrar guías de ciegos. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda derramar gozo en una familia, en una congregación, cuando una familia sigue en pecado, viven perdidamente? El Señor se llevó su gloria de Silo, porque el sumo sacerdote Elí en el Antiguo Testamento rehusó eliminar el pecado de la casa de Dios, y Dios pone un sello y pone Icabod. ¿Te acuerdas? Icabod, que significa la gloria de Dios se ha apartado de este lugar. Porque David consintió en el pecado de sus hijos y David pecó delante de Dios, y Dios sella el templo y pone unas palabras Icabod. ¿Y qué significa Icabod? La gloria del Señor se ha apartado, y Dios pone ese símbolo y Dios pone esas palabras en muchas congregaciones, en muchas familias. Dios pone un sello y dice Icabod, mi presencia de ese lugar, de esa familia se ha apartado, no puedo más descender a esa casa. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Esdras le dice a la multitud, ustedes han entusiasmado con la palabra de Dios. Y regresamos a Nehemías 8 y terminamos. Ustedes han estado entusiasmados con la palabra de Dios, hambrientos por la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, permitiendo que penetre en sus corazones. Se han arrepentido, han llorado, se han entristecido, y Dios se ha complacido contigo. Pero dice la Biblia, ahora es el tiempo de regocijarse. Saca tu pañuelo, saca tus lágrimas. Ese es el tiempo para gozarnos cada domingo en la presencia de Dios. Y en el versículo 12 le dice Nehemías al pueblo, y todo el pueblo se fue a comer. ¿Y a qué? A comer, ¿y a qué? Y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría,
porque habían entendido las palabras que había enseñado. Miren, todos los domingos tenemos que salir de este lugar contentos, irnos a comer, irnos a un parque, a la Marquesa, unas quecas, donde quieras, con el gozo en tu casa, la presencia, porque en Esdras había dicho, han amado la palabra, han estado hambrientos por la palabra, han permitido que Dios traiga arrepentimiento en sus corazones. Yo quiero invitar al del piano, por favor. Y podría seguir predicando 4 horas más como Esdras, pero no estamos en los tiempos de Esdras. Y en último lugar, Dios te llama a separarte del mundo. Si tú sigues tan mundana y tan mundano como eres, no puedes tener el gozo del Señor. Hay que apartarnos. Dios les dice a Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 2, que se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y confesaron las iniquidades de sus padres. Y ellos se reunieron, en el versículo 29 al 30 del capítulo 10 de Nehemías, y ellos se reunieron para protestar y jurar, Nehemías 10, 29 al 30, que andarían en la ley de Dios. ¿Quiere hacer usted el día de hoy un compromiso de hacer el Señor la fuente de su gozo y de su fortaleza? Quiero decirle algo. Podemos hablar todo lo que queramos acerca de los 10 años. Silencio allá atrás, por favor, muchachos. Podemos hablar todo lo que queramos de nuestro tiempo con Dios y presumir el tiempo que tenemos en el Señor, 10, 20, 30 años en Cristo. Podemos mostrar nuestro manto de justicia o rectitud, pero si no permitimos que el Espíritu Santo mantenga el gozo del Señor en nuestros corazones, si no estamos hambrientos continuamente por la palabra de Dios, perdemos el fuego del Señor y no estaremos preparados para lo que viene sobre este mundo en estos últimos días. Quiero decirle que lo que viene en los siguientes días, las siguientes semanas, los siguientes meses, los siguientes años, es cielos abiertos sobre los que quieran tenerlos. ¿Y cómo vamos a mantener el gozo del Señor? Lo hacemos del mismo principio que aprendimos el día de hoy. Amemos y honremos y tengamos hambre por la palabra. Si hay alguien que en este día quiere honrar, amar y guardar la palabra y decirlo delante de Dios de una forma distinta a partir de hoy, póngase de pie. Segundo, si hay hoy alguien quiere comenzar a arrepentirse de todos sus pecados y dejar la influencia mundana, escucha bien, muchas de ustedes y muchos de ustedes tienen mucha influencia de mundanos y de mundanas y escuchan muy poco la palabra de Dios y tienen muy poca influencia de la palabra de Dios, y hoy tendrás que decidir a comenzar a renunciar también a eso y decir: hoy quiero una nueva influencia de la Biblia, del Señor y su palabra sobre mi vida, y quiero caminar en arrepentimiento y quiero caminar en amor a la palabra. Hoy estamos de pie delante de Dios y nos arrepentimos. Vamos a arrepentirnos por nuestra falta de hambre de Dios, y por eso han caído tantas maldiciones, y por eso han caído tanto juicio, tanto quebranto a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Me arrepiento de la influencia mundana sobre mi vida, pero hoy manifiesto un hambre nueva por tu palabra. Hermano y hermana, comience desde hoy a decirle a Dios: yo voy a venir a los estudios de los martes en
la noche con el pastor Alán también a aprender el libro de Romanos. Voy a venir los miércoles al estudio de los varones. Voy a ir los jueves a los estudios de mujeres. Voy a ir los viernes a los estudios de jóvenes. Voy a ir los jueves a los estudios de matrimonios. Yo quiero no sé, escoge 1 o 2 estudios a la semana. Aparte del domingo, manifiesta un hambre en tu vida por crecer, por ser discípulo, un hambre de Dios, y que en este día el Señor derrame gozo sobre nosotros. Y dile: perdóname por mi falta de hambre por ti, Señor, y por tu palabra. Mi falta de hambre por ti y por tu palabra. Hoy quiero regocijarme en ti y gozarme en ti. Y así puestos de pie, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón y quiere recibir a Cristo en su vida, repite esta oración después de mí y diga: Dios y Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi vida, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Te recibo y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.